Hola a todos nuestros artistas, gestores y creadores culturales. Quiero invitarlos, contarles que desde aquí, desde la Secretaría de Cultura, con nuestro equipo de trabajo, hemos diseñado un espacio para ustedes, un espacio de diálogo cultural, un espacio en el cual va a haber una transferencia metodológica por algo que ustedes me han pedido y me han solicitado, la formación de públicos en medio del COVID. Quiero contarles que vamos a tener la oportunidad de compartir con 4 profesionales en las cuales les estarán contándole a través de sus experiencias casos exitosos y ejemplos para el desarrollo de la formación de públicos en medio de COVID, para que ustedes puedan crear sus proyectos culturales, para que puedan participar en la convocatoria de estímulos relacionados con la formación de públicos. Quiero decirles que van a contar con un moderador, un artista en la cual estará a través de él canalizando todas las inquietudes que ustedes tengan. Aprovechen esta oportunidad. Quiero darles la bienvenida a todos para que sigamos en este proceso, en este Congreso de Formación de Públicos. Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer Congreso virtual de Formación de Públicos, organizado por una iniciativa liderada por la señora gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clara Luz Roldán, y la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, en cabeza de la doctora Leira Ramírez Godoy, con el apoyo de la Red de Monitores Culturales del Valle del Cauca y Recrea Valle. Yo soy Marco Gómez, para mí es un verdadero placer compartir con ustedes en el día de hoy y voy a estar acompañándolos en los espacios de nuestro primer Congreso Virtual de Formación de Públicos que inicia el día de hoy, precisamente con una invitada de lujo a la que le vamos a sacar el máximo provecho posible en esta algo más de hora y media de transmisión. Nuestra invitada, pero antes de hablar de nuestra invitada, tengo que dar una información muy importante para todos nosotros. Imagínense que se había lanzado el Congreso inicialmente para el departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali, y hemos tenido la agradable sorpresa de tener más de 800 personas conectadas en este primer encuentro. Personas de todas partes del país a quienes queremos saludar muy especialmente. La gente que está en Bogotá, desde la hermana República del Ecuador, desde Ibagué, Barranquilla, Medellín, Padilla, Cauca, Palermo, Huila, Pasto, Pereira, Popayán, Santander de Quilichao, Timbío, Cauca y muchas otras ciudades y poblaciones de nuestro país que se conectan en este momento. Con este primer encuentro es el componente académico que tiene nuestro Congreso Virtual de Formación de Públicos y queremos informarles también a todas las personas que están llegando que en nuestra caja de comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live existe un link para registrar su asistencia y así obtener sus certificados de la sesión de transferencia metodológica por cada uno de estos 4 encuentros del componente académico del Congreso Virtual de Formación de Públicos que inicia hoy. Entonces ya saben, ahí en la caja de comentarios de Facebook Live, ustedes pueden inscribirse para que les llegue su certificado de asistencia a este importante componente académico que tiene el Congreso de Formación de Públicos. Queremos saludar, antes de presentar a nuestra invitada de lujo, a todo el equipo de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca que están trabajando arduamente desde hace varias semanas, organizando este maravilloso evento. El corazón, la sangre de este evento, la doctora Carola Hernández y nuestra directora técnica, a quien quiero mandarle un saludo muy especial, y todo ese equipo de la Secretaría de Cultura, Luis Fernando Escobar, Luis Carlos Acosta, Larry Castillo, y todas las personas que están con nosotros haciendo esta transmisión en vivo para todo el país y para todo el mundo. Obviamente no me puedo olvidar de Jessica Blandón, que también está coordinando todas las redes de nuestra transmisión. Ahora sí les voy a contar quién es nuestra invitada, que es una invitada de lujo, como les dije al principio. Primero que todo, es una mujer que respira cultura, es muy querida por el sector de la cultura del departamento del Valle del Cauca. Desde niña ella sintió el llamado del arte y tuvo el privilegio de estudiar y graduarse con énfasis en artes escénicas y plásticas del Colegio y Centro de Artes Juvenilia de la ciudad de Santiago de Cali. Desde el colegio ya tenía el chip
insertado, y ella es psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali con énfasis en psicología organizacional. Además tiene un posgrado en gerencia social de la misma universidad. Desde hace más de 14 años es docente de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de ICESI y se encuentra dictando cátedra en temas muy convenientes para nuestro congreso, como son gestión de empresas culturales, innovación cultural, innovación empresarial y comunicaciones efectivas. Además de lo anterior, es bailarina folclórica de salsa, de ahí me gusta porque es el momento en donde ella sonríe, porque lleva el sentir del artista vallecaucano en sus venas y sabe y ha vivido la práctica de la cultura y lo que es bailarse un salsódromo en plena feria de Cali. Desde hace más de 10 años, nuestra invitada viene compartiendo el módulo de estructura financiera para empresas culturales, dándole acompañamiento y asesoría a diferentes ONG y colectivos sociales y culturales en temas tan importantes como modelos de negocio y habilidades directivas, con el fin de monetizar sus saberes y habilidades. La idea es que estas ONG y estos colectivos sociales y culturales puedan convertirse en un futuro no muy lejano en empresas sociales, culturales, sostenibles. Está con nosotros hoy, abriendo el primer Congreso Virtual de Formación de Públicos, la doctora Ángela Gardner Villa. Bienvenida, Ángela, qué alegría tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Marcos, por esta apertura y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca por darnos la oportunidad para conversar y brindar herramientas acerca de la formación de públicos. Quiero agradecer también a la red de monitores de cultura, que sé que son sabedores ancestrales que permiten que nuestros municipios y territorios, nuestros conocimientos se mantengan y crezcan para el bienestar de nuestra región. Es un espacio muy agradable para mí poder estar aquí con ustedes y a una hora muy mágica en la cual la luz nos permite encontrarnos entre diferentes experiencias y que tienen que ver con la cultura. Entonces, pues conversemos, Marcos. Claro que sí, Ángela, y sobre todo, muy importante para nosotros, es un gran logro que arrancando el Congreso, tengamos más de 800 inscritos en esta charla, a quienes damos el saludo como siempre muy especial, y sobre todo personas del resto del país que se han dado la cita con nosotros con estos temas tan importantes para todo el sector de la cultura y para todas las personas que de alguna manera tenemos que ver con el movimiento cultural. Nuestro congreso es un espacio de transferencias metodológicas con énfasis en el estudio de casos y el compartir de experiencias exitosas. Y es por eso que buscamos la posibilidad de encontrarnos con nuestra audiencia y entender que siempre es posible crear nuevos públicos. No importa el momento, y más ahora en la realidad histórica pues, que estamos viviendo con el tema de la pandemia del coronavirus. Por esto vamos a abordar el tema desde 4 miradas diferentes, en competencias, en realidades y en contextos distintos. Y vamos a iniciar con una de las preguntas obligadas de nuestro congreso. Ángela, para ti, ¿qué es y qué no es la formación de públicos? Bueno, Marcos, voy a hacer énfasis en el qué sí es y ya al final decantaré en el qué no es. En primera instancia, la formación de públicos podríamos decir que es una búsqueda a través de diferentes elementos para lograr un objetivo, y es que construyamos ciudadanía cultural. En primera instancia, la formación de públicos entonces es hacer alfabetización acerca del arte y la cultura. Y esa alfabetización, pues ponerla en un lenguaje que si bien sea técnico, sea cercano. La segunda condición para pensar en la formación de públicos es poder atravesar el ser humano a partir de la experiencia artística. Cuando hablamos de atravesar, es brindarle elementos para que esa persona diga, esto tiene que ver conmigo. Y ese sujeto que independiente que sea de Barranquilla o de Santiago de Cali o de Santiago de Chile, se percibe a sí mismo con una conexión artística. La formación de públicos es una gran invitación para la construcción de identidad. Es una construcción de sus valores sociales, valores históricos y hacia donde vayamos siempre ir a la cultura con nosotros.
Por ejemplo, Marcos, tú eres de barranquillero, saliste hace bastante tiempo de tu ciudad natal, pero sigues teniendo tu acento o sigues teniendo modismos, o en mi caso, que soy una mixtura de diferentes culturas, me permite, me atrevo a siempre caminar con ellas. Entonces, cuando hablamos de la formación de público, ya sean en bienes o servicios culturales, una organización cultural ha de pensar cómo quiere generar la experiencia emocional para que esa persona que interactúa con el bien artístico pueda llevarse un significado sobre ese bien cultural y transferirlo a otras personas y poder comentar a otros cómo fue su experiencia. Y así vamos creando diferentes cohortes de públicos que van a llegar siempre con mayor expectativa y con la posibilidad de dialogar con el gestor cultural o con el artista. La tercera condición de una formación de públicos, desde mi perspectiva, es la generación de ingresos. Nosotros en el sector cultural necesitamos generar consumidores culturales, personas que tomen la decisión de comprar o de adquirir un bien o servicio cultural sin entrar a hacer regateo, sino que realmente Eso es ha importantísimo. aprendido todos los procesos de producción y por ende sabe el valor. Es muy importante que nosotros nos brindemos a decirle, mira, hacer este cuadro me costó o invertí tanto tiempo o tantos recursos, y en la medida que nosotros le formemos en las características del producto, la gente no va a regatear. Por el contrario, es posible de un precio mayor porque sabe el valor que tiene del producto cultural. Eso es muy importante. La formación de públicos ha de buscar monetizar, porque el artista ha de vivir con calidad el conocimiento que tiene. Es muy Y la importante esa cuarta, parte. y esos son preceptos muy antiguos, uno de los padres, dime. Es muy importante en Es esa muy parte y importante hacer sobre énfasis todo es que nosotros en la formación de públicos buscamos monetizar. es importante Sobre en esa todo que parte, sobre Marcos. todo detenernos porque cuando hablas de que el artista debe monetizar su trabajo, porque es que durante muchísimo tiempo, y yo por ejemplo puedo compartir algo y es una visión muy personal, hasta el año 2019 los actores en Colombia fuimos tomados en cuenta como profesionales. Hasta el año pasado que se aprobó la ley Fannie Mickey. Pero antes del 2019, fuimos tratados como simples obreros, como personas que tienen un oficio, sin demeritar el trabajo de los obreros, que es tan importante. Todos los trabajos son importantes, pero los artistas estamos viendo como nos están viendo como personas que desempeñan un oficio. Y está en los artistas, sobre todo en la parte de la monetización, en donde el artista debería darse su valor y además también ganarse el respeto del público y de la persona que comercializa y la que compra los servicios del artista. Y qué importante que en formación de públicos tengamos esa parte también muy clara, ¿no? Correcto. Es muy clara porque la formación de públicos es formar en el concepto técnico y estético, pero también en el concepto de monetización. O sea, el que tú seas actor te costó tiempo aprender una técnica. Y cuando vas a hacer una obra o un montaje o participas en una telenovela, pues inviertes también un tiempo para aprender un guión. Nosotros en el país todavía nos quedan muchos espacios de profesionalización de cualquiera de las artes. Y eso también parte del mismo gremio. Vivir del arte no significa vivir en la pobreza. Entonces, el vivir en el arte y desde el arte es monetizar mi conocimiento y tener la libertad de decidir cómo gasto mi tiempo y el dinero que yo genero por mi conocimiento. Y ese es un Total. elemento que viene desde 1700, cuando Adam Smith nos decía, uno de los padres de la economía, que es que los bienes artísticos generan pensamiento crítico. Entonces, si yo a través del arte estoy generando pensamiento crítico y estoy contribuyendo a una ciudadanía cultural, a un ejercicio del ser humano como derecho, por ende, soy una persona relevante en la construcción de una sociedad y esa posición me da un lugar para hacer unas transacciones que me generen rentas y me generen un dinero constante que yo pueda vivir como la vida que me merezco y que quiero vivir con mi conocimiento. La formación de públicos Nosotros no deberíamos solamente empezar a trabajar desde que ahora. tengan muchas personas allí, sino que está más bien. Deberíamos empezar a Desde trabajar desde ahora, desde ahora ya o en desde ayer, cambiar esa frase, sobre esto. en olvidarnos de esa frase
por amor al arte. El amor debe verse también aquí. O cambiarle el significado. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces nos dicen, Claro, no, es que a es usted le cambiarle el queda muy significado. fácil. En estos días alguien me hizo un comentario, alguno de los colegas acá en Bogotá, y decía, lo que pasa es que a ustedes les queda muy fácil, pero es que eso no se demora nada. Entonces, el colega del que te habla, del que te hablo soy yo. Yo les dije, pues es muy fácil. Hagamos una cosa, mándame un vehículo de allá de tu concesionario, me lo parqueas aquí en la puerta de mi casa, porque a ti te queda muy fácil, no te cuesta nada, tienes las bodegas llenas de vehículos allá. Entonces, así como a mí me queda muy fácil y no me cuesta nada, pues hacer mi arte para ustedes, pues entonces ustedes también, así de fácil, tráiganme un vehículo 0 kilómetros y me lo parquean en la puerta de mi casa, porque a ustedes también les queda muy fácil. Lo que pasa es que nosotros, los artistas, en gran parte somos los culpables de que se nos trate de esa manera, y por eso es cuando se habla de que los artistas debemos unirnos en el sentido de no regalar nuestro trabajo y de que existan de cierta manera ciertas tarifas mínimas para la comercialización de ciertas actividades artísticas. Y es desde mi punto de vista y de lo que conozco de la ley de Fannie Mickey, lo que se busca es lo siguiente. Por ejemplo, protagonista de serie o novela, vale tanto. De ahí hacia arriba puedes negociar. Antagonista, vale tanto. De ahí, de ese valor base, hacia arriba puedes negociar. Personajes de reparto, extras y todas las categorías de los artistas en televisión, lo que busca la ley Fannie Mickey es precisamente eso, monetizarlo de tal manera de que tengamos un punto base en donde se negocia, pero no que aparezca de pronto alguien que es idéntico al personaje de la novela y resulta que vienen y lo ponen de protagonista y resulta que lo negocian por 3 pesos y resulta que todos los actores que nos hemos formado durante 20, 25 años vamos a ganar más o menos de esa persona. Por eso, por ejemplo, cuando vinieron los del sindicato de actores de México, es bien interesante cómo en México para poder trabajar en televisión debes hacer parte del sindicato y es el sindicato el que te paga. No es la productora la que te paga como aquí en Colombia, es el sindicato el que te paga. Y para poder llegar a ser un personaje protagónico, antagónico, secundario o cualquiera de esos, debes presentar todas las certificaciones de que tienes la competencia para hacerlo. Pero nosotros como artistas regalamos el trabajo y en épocas difíciles como esta mucho más. Y ahí es donde tenemos que decir, cuidado, mira, Marcos, eso no lo podemos hacer. Cuidado. Lo que pasa, Marcos, es que ahí tenemos entonces una búsqueda de equilibrios, una formación de públicos al interior del sector, donde el artista se forma a sí mismo como una posibilidad de decir, mi conocimiento me ha costado y hacer el derecho económico de cobrar por él no significa que yo pierda un conocimiento estético y una posición política. La otra cuestión es formar al público para que tenga una experiencia y una práctica cultural que lleve a que el día de mañana que podamos volver a hacer un escenario o que sigamos en canal virtual, termine pagando a través de una estrategia que puede ser que el artista decide que ya no va a hacer un live abierto, sino que va a cobrar una módica suma o algo más costoso, por decirlo así, y la persona que yo lo he escuchado y que ha interactuado está dispuesta a pagar por esa experiencia. Entonces, hacer una gestión cultural, el reto que tenemos es formación adentro y afuera, porque hacer gestión cultural no es una secuencia separada, sino que es una espiral constante. Cuando yo voy a crear un producto cultural o me enfrento a hacer una coreografía, pues el primer consumidor soy yo. Y el siguiente consumidor son mis compañeros de cuerpo coreográfico, claro. Y ya después viene la experiencia del montaje y la interacción con el público. Entonces, esa práctica cultural debe generar conocimientos compartidos y significativos para todos. Si algo para mí es significativo y tiene conexión emocional y racional, entonces yo estoy dispuesto a pagar por algo. Y si además esto me permite construir identidad, contribuir a construir una identidad colectiva de región, de país, de Latinoamérica. Entonces todos vamos cuidando esa experiencia cultural. Entonces la formación de públicos es un proceso que tiene diferentes niveles, pero que necesita un mismo objetivo a través de diferentes caminos, pero tiene que tener un pensamiento estratégico, no puede ser hechos aislados.
Qué interesante eso que dices, Ángela, porque definitivamente la formación de público no es solamente para el auditorio. También los artistas debemos empezar a formarnos para poder entenderlo y para poder vender nuestras producciones de una mejor manera. Pero si nosotros al interior de nuestra comunidad de artistas no estamos formados como público, no vamos a pretender que el público le dé valor a nuestro trabajo. Correcto. Y que además seamos consumidores de nuestros colegas, porque en ocasiones tampoco lo hacemos. El hecho de que yo tenga un énfasis hacia la salsa, que es lo que bailo y lo que consumo, no quiere decir que no pueda tener yo la disposición a ir a ver otro formato, puede ser clásico o folclórico o tango o hip hop o ska, alguna otra cosa. O sea, nosotros también hay un reto como público, y es estar más cercano a generar espirales de conocimiento donde yo me esfuerzo a salir de mi caja cómoda. Generalmente los seres humanos consumimos lo mismo, con la misma rutina, y esta coyuntura de la pandemia ha sido fabulosa para rompernos, para salir hacia crear nuevas rutinas dentro de nuestros hogares. Y cómo seguir siendo consumidores culturales. Y es triste decirlo, pero nosotros mismos, los artistas, y qué chévere que en este primer encuentro tengamos más de 800 personas y muchos artistas a nivel nacional que nos están escuchando. Y qué triste que nosotros como artistas muchas veces solamente vamos a las presentaciones de nuestros colegas cuando nos invitan y no nos metemos la mano en el bolsillo para comprar una boleta para asistir a otros eventos. En algún momento alguien me decía, si tú estás grabando un disco, en una charla decían, si tú estás grabando un disco y quieres traer a los demás músicos gratis, ¿cómo vas a pretender que la gente compre tu disco si tú ni siquiera invertiste un dinero pagándole a tus colegas para hacerlo? Entonces, en el gremio de la música también se ve eso, en donde se regalan demasiado los músicos con el afán de hacer parte de una producción o de estar vigentes o de ganar de cierta manera de cierta forma, poder decir que participaron de ese tipo de producciones, y resulta que no debemos hacerlo de esa manera. Y somos nosotros mismos, los artistas, al interior de nuestra comunidad, los que debemos empezar a formarnos como público para que el público vea que nosotros pagamos una boleta, que nosotros consumimos arte, y de esa manera el público también, por reflejo, pues le va a dar mucho más respeto a nuestra profesión, ¿verdad? Claro que sí, porque al fin y al cabo el tema aquí es que somos consumidores culturales, y la cultura tiene una relación con lo social. No, yo consumo cultura porque me gusta algo, pero además sé que me voy a encontrar con un otro con el cual tengo afinidad. Entonces, si yo voy a comprar una boleta para apoyar a mi amigo músico y sé que con esa boleta va a poder pagar el alquiler del micrófono que hizo, pero además me voy a encontrar con otros colegas que pueden que no sean del arte, pero que les guste el arte. Entonces, cuando yo tengo esa apertura y a salir de mi zona cómoda de no tengo dinero o no le voy a generar un rubro a mi presupuesto para consumo cultural, entonces pues me quedo en la rueda y la trampa de creer que el arte no se vive. Cuando ya tengo la apertura de decir, vamos a generar conocimiento, voy a hacer una ciudadanía cultural, voy a generar un patrimonio a partir de cuidar que ese bien cultural se permanezca, entonces estoy dispuesto a pagar por el valor económico y genero equilibrio entre lo económico y lo cultural. Y cuando hablamos de lo cultural, aquí estoy hablando de esta mano izquierda, lo que tiene que ver con la memoria histórica, lo que tiene que ver con la omnipresencia del arte, lo que tiene que ver con el valor en el tiempo. El arte no pierde valor en el tiempo en términos de inversión. Un cuadro que se pintó hace años va generando más valor. Por eso, quien invierte en arte generalmente es una persona que tiene una concepción financiera de muy largo plazo. Y ahí es donde el artista pues también se la tiene que pillar, decir, bueno, pues como yo me vuelvo un inversionista cultural a partir de ser un consumidor cultural y un formador de públicos. Por eso les hablaba de la espiral. En la formación de públicos a veces podemos ser artistas, pero además también somos productores y también a veces en ocasiones somos distribuidores. En otras ocasiones cada uno de esos roles los hacen personas diferentes. Pero ahorita con esta coyuntura en la que tenemos, pues estamos confinados desde nuestro hogar y tenemos que volvernos productores de contenidos,
generadores de noticias y seguir creando obras. Entonces, ese equilibrio, si lo logramos ir construyendo, porque eso también es un de construir para volver a construir, y entrar a identificar entonces cuáles son esos atributos que solo tiene mi producto cultural. Y cuando yo lo tengo claro como productor cultural, como artista, va a ser más fácil conectarme con el mensaje que quiero generar para ese público. Por eso crear audiencias siempre es una posibilidad, porque también es como cuando yo me enfrento a un lienzo en blanco y voy a construir un nuevo óleo. Nunca haremos el mismo óleo, puede que sea la misma temática. Este vaso de la escuela de cultura, pero mañana vuelvo y lo monto y me sale una serigrafía diferente o un óleo diferente. Es lo mismo con la formación de públicos. Date la oportunidad de descubrir las particularidades de tu producto y de descubrir aquello particular del público que te sigue. Y cuando hagas esa relación, ahí es donde llega la conversación. Y en una buena conversación la gente está dispuesta a pagar por la experiencia, el precio que tú le colocas. Qué bueno, qué buena esa parte. Ahí vamos ya ahondando un poquito en el tema. Y esto se convierte en un tema apasionante, sobre todo para todas las personas que hacemos parte, pues, del movimiento de la cultura. Durante el desarrollo de nuestro conversatorio estaremos recogiendo impresiones y preguntas de nuestro público también, para que los que nos están viendo por nuestra plataforma de Facebook tengan la oportunidad, y al finalizar la charla tendremos un espacio para comentar con ellos sobre sus inquietudes. Y ya nuestro equipo de producción está recogiendo las preguntas y vamos a tener un espacio de alrededor de media hora para poder compartir las preguntas, las impresiones y sobre todo también todas las inquietudes que tiene nuestro público. Otra de las preguntas para abordar en el día de hoy es: ¿cómo podríamos desarrollar una estrategia de formación de públicos que trascienda en el actual contexto? Ahora hablábamos precisamente de cómo nos ha tocado reinventarnos a todos en este tema del confinamiento. Y es aquí donde los conceptos de valor entran a ser importantes, teniendo en cuenta que el valor social y el valor económico de la cultura, de lo que hablábamos recientemente, en la economía de la cultura van de la mano. Entonces, ¿cómo sería esa estrategia de formación de públicos que nosotros deberíamos realizar, empezar a pensar, a trabajar para que trascienda en el actual contexto que estamos viviendo, Ángela? Bien, antes de hablar de tácticas, entonces vamos a hablar de la estrategia. Cuando hablamos ahorita de los valores, que yo les decía, en esta mano lo económico y en esta mano lo cultural, en economía de la cultura esto va conectado. Entonces tenemos 5 valores. El primer valor es el valor de la existencia. Toda sociedad que tiene un bien cultural o un servicio cultural se beneficia de que exista. Así yo no sea consumidor de ese producto. Me explico. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Cali tenemos un museo al aire libre con murales que fueron creados por un colectivo de grafiteros. Puede que a mí no me guste el graffiti, pero resulta, o puede que sí me guste el graffiti. La cuestión es que toda la ciudad es beneficiada por ese museo al aire libre y genera una experiencia de identidad, genera una experiencia de la ciudad estética, y tenemos, antes de la pandemia, teníamos unos circuitos de turismo cultural porque existía ese bien cultural. Entonces, en tu municipio, en tu ciudad, en tu vereda, pues sería lo primero descubrir qué es eso que existe, que nos beneficia a todos porque nos permite sentirnos orgullosos y nos permite tener una identidad de ese sector cultural. Entonces, primera consideración estratégica. La segunda consideración estratégica de estos valores es el valor de prestigio. Desde hace muchísimos siglos, aquel que sabe algo de cultura tiene una reputación de mayor conocimiento o es más respetado por un colectivo y le da una sensación de supremacía social de alguna manera. Entonces, ese prestigio constituye también un valor importante en mi estrategia. Cómo lo que yo hago le permite a otra persona sentir que solo él o solo ella tiene ese producto, o que pertenece a una comunidad que la conecta con diferentes personas. Entonces, tú ahorita hablabas del Sindicato de Actores de México. Cuando uno sale de Latinoamérica y escucha un mariachi, se conecta con el prestigio de ser latinoamericano. O sea, como que esto nos permite a todos decir, somos latinoamericanos. Ese prestigio, entonces, también lo puedo considerar en mi estrategia. El tercer valor es el de la opción. Darle la posibilidad de elegir a tu
público cuál de tus productos escoger. Una persona va a tener, por ejemplo, yo quiero ver un actor, yo decido en cuál de las películas lo quiero observar, o la novela, cuántas veces la quiero ver, porque cada vez le puedo sacar más jugo a su interpretación. Esa opción tenemos que dársela a la gente, no podemos pensar que la formación de públicos en su estrategia es solamente encaminada para un solo tipo de experiencia y de masificación. En economía cultura, el reto que nos coloca es darle la referencia a cada quien y muestra los beneficios muy particulares. El cuarto es el valor de la educación. Esa educación como pensamiento crítico, la posibilidad de discernir y analizar lo que ocurre en la sociedad a partir de esa estrategia. Y el quinto es el valor del legado. ¿Cuál es la herencia que le vamos a dejar a las futuras generaciones? Como el arte no pierde valor en el tiempo, el arte también es una ventana para observar la sociedad, lo que pasaba en ese momento. Pensemos dentro de un siglo cómo nos van a observar a nosotros, cuáles son esos tipos de cuadros o de canciones que se están produciendo. Hoy hablamos de la gripe española del siglo pasado y durante un siglo no habíamos hablado de ella, pero ahorita la volvimos a hablar. Como siempre han pasado pandemias, el arte también vuelve y la recrea. Cuando yo combino entonces esos 5, ahí ya empiezo a decir cuál es el interés. Entonces recordemos, existencia, prestigio, opción, educación y legado. Con estas 5 valores, yo ya me pienso mi posición estratégica. La estrategia lo que me va a decir es que yo tengo que analizar quiénes son mis competidores, quiénes son mis posibles aliados, qué es el interés real que yo tengo con la formación de público. ¿Tengo un interés político de inserir en política pública? ¿O tengo un interés de educación, entonces quiero formar a futuras generaciones? ¿O tengo un interés económico que quiero generar renta y a partir de esas rentas pues contribuye a la formación de generaciones? Son 3 principales aristas para pensar mi táctica. Si mi táctica es económica, yo enfoco a mis audiencias, a los que yo ya tengo como clientes, y lo que hago es profundizar la relación. Si yo lo que quiero es un tema educativo, entonces tengo unas alianzas con sistemas educativos o conexión con diferentes, puede ser empresas privadas que quieren hacer procesos de salud ocupacional y educación. Si yo lo que quiero es un tema de política, entonces mi estrategia es relacionarme más con entidades públicas o multilaterales como la UNESCO o la OIM o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y empiezo a través de convocatorias, de proyectos, a incidir en la política. Generalmente son las 3 formas de pensarse la estrategia en formación de públicos. Puede ser que a partir de esto se generen nuevas fórmulas. También quiero señalar que no hay una sola fórmula para hacer las cosas, porque cada sector tiene un comportamiento particular. La estrategia de un muralista no puede ser la misma que la de un músico. Y la estrategia de un músico de jazz no va a ser la misma de un músico de música folclórica andina, porque las particularidades de lo que se narra en cada uno de esos productos culturales, pues los hace absolutamente distintos. Entonces, teniendo este primer enfoque, ya la siguiente pregunta es, ¿cuál es la posición que yo quiero tener? ¿Quiero ser el primero? ¿Quiero ser el referente? ¿Quiero estar entre los primeros 5? ¿Cuánto me va a costar mantenerme en esa posición? ¿Cuánto estoy dispuesto a invertir para quedarme allí? Y no solamente inversión financiera, sino pensamiento, tiempo, relaciones. A veces nos toca ir a cócteles, así no me gusta socializar mucho. A veces me va a tocar ir a ciertos festivales que no son los que yo consumo, pero ahí voy a conocer personas. Cuando delegar, entonces el artista se concentra en lo artístico y aprende a contratar a un manager, a contratar a un contable, a contratar a un comunicador social, que son sus trabajadores para sacar adelante la estrategia que tiene. Pero ojo, la estrategia siempre la debe pensar el artista. Es un parte yo pongo eso desde el deber, porque es el derecho a crear. Cuando el artista no coge todas estas estrategias y combina estas 5 cosas, termina siendo el manager el que le dice cuál es el legado que quiere dejar a la sociedad. Y a mí en particular, desde mi posición como académica y como persona del sector, me parece muy riesgoso dejar que sea lo administrativo y no el artista el que determine cuáles son esos atributos de los 5 valores que les acaba de decir. Ya la siguiente pregunta es el para qué. ¿Para qué quiero hacer esta formación de públicos? ¿Cuál es el objetivo que quiero tener? Y ese para qué pensado
la persona con la que voy a interactuar a través de mi obra, directa o indirectamente, qué quiero que quede hablando de la obra. Generalmente hay gente que me va a amar y hay gente que me va a odiar. No tenemos tantos puntos medios, porque como estamos hablando de las emociones y lo subjetivo, a una persona el cuadro le puede parecer buenísimo y a otro le dice, no, no me gustó. Entonces ese para qué te va a permitir saber cuál es el riesgo moral que quieres jugar. Cuando hablamos de riesgos morales, qué tan expuesto quieres estar, porque finalmente es tu identidad la que va con la obra. A una de las cosas que nos cuesta en el arte es separar mi ser, o sea, el significado de lo que soy, por ejemplo, yo, Ángela Garner, de lo que es mi obra, que en este caso pues es la clase, o es el montaje coreográfico, o es el vitral que hago en el taller de pintura. Entonces, como a veces no tenemos tan separado esas dimensiones, es muy importante pensarnos para qué me quiero exponer, a qué lugar quiero llegar. Y por último, ¿qué pasaría con la gente en el tiempo? Cuando yo muera, ¿cómo quiero que mi obra sea cuidada? ¿Y quién quiero que la cuide? Porque finalmente esa es la trascendencia del arte, que mantiene viva. El artista que trasciende en el tiempo nunca muere. O sea, Mozart no ha muerto, o Debo Arango no ha muerto, siempre Claro. está allí. Entonces, esas tácticas, en primera instancia, todo lo que acabo de hablar es estrategia. Y date el tiempo de pensar la estrategia. No vayas corriendo por más que haya mucho afán, porque nos llegaron las cartas de amor y hay que pagar el arriendo, o hay que pagar la matrícula de los hijos, en fin, esas son las cartas de amor Esas cartas de mensuales amor que nadie quiere recibir. que nadie quiere recibir, pero date el tiempo de analizar cómo está la combinación de esos 5 valores, que es de economía de la cultura, que es eso, que dan soporte a todo el pensamiento estratégico. ¿He sido hasta clara hasta aquí, Marcos? Pero total, o sea, hay 5 partes importantes que debemos tener en cuenta: existencia, prestigio, opción, educación y legado. Y a partir de eso vamos a 3 posibles escenarios: político, comercial o educativo. Y a partir Correcto. de todo este trabajo que ya venimos realizando, definimos nuestra posición, cuál es la posición que queremos tomar, para qué y cómo queremos llegar a ser recordados. Durante todo este tiempo de experiencia y además, pues, con el trabajo que tienes como asesora de ONGs y de colectivos culturales y educativos también, ¿qué ejemplos de éxito? Porque una de las cosas importantes que tenemos en nuestro, en nuestro evento es precisamente eso. Necesitamos contarle a la gente de que sí es posible, y este Congreso Virtual de Formación de Públicos tiene como objetivo mostrarle a todas las personas que nos están viendo que este orden que debemos llevar en el desarrollo de nuestra profesión como artistas tiene un objetivo y tiene, además de esto, unas metas logradas. Dentro de esa experiencia que tienes de más de 14 años, cuéntanos cuáles son algunos de los casos exitosos de formación de públicos en los que has tenido parte importante y que podríamos de pronto comentar y tenerlos en cuenta en este conversatorio de hoy. Vale, ¿de quiénes voy a hablar con autorización de los artistas. Eso también es No, importante también tener. es importante. No voy a hablar sin el permiso del creador. Entonces voy a hablar de 2 casos locales de la ciudad de Cali, Sí. que me dieron autorización para hablar de ellos. El uno es una heladería artesanal que venimos trabajando en conjunto alrededor de hace 4 años. Es una heladería que tiene 160 sabores Wow. desarrollados a través de investigación de sabores y de frutos, cuando hablamos de nuestras regiones suroccidente y Pacífico. Para darles un ejemplo, nosotros acá tenemos una fruta que se llama la grosella, es un fruto cítrico pequeñito y de color verde limón. Lo que hace la chef de esa heladería es convertir esa grosella que antes se comía con sal y volverla helado a través de todo un proceso artesanal sin meterle químicos. También tiene otro helado que es la marranita. La marranita es un
mecato vallecaucano de harina con tocineta y se frita. Ella la convirtió en un helado. Esa tocineta de cerdo, hace un proceso de innovación, le pone caramelo y la convierte en un helado. Entonces, toda la búsqueda de innovación de sabores y de preservar recetas tradicionales y llevarlas a la presentación de un helado. Esa heladería, ella es chef y su esposo es actor. Entonces, la experiencia que se tiene en la tienda es combinar estos dos artes, él como artista de arte dramático y ella como chef. La heladería, no sé si puedo decir el nombre, no me voy a atrever, que se llama Lengua de Mariposa, también se ha conectado con una finca que está en la zona rural de Cali, que cultiva mariposas con las flores locales sin hacer la intervención, y estas mariposas además están en la tienda. Entonces, quien va a comer un helado a esa tienda tiene una experiencia de Cali, una experiencia del Valle del Cauca, viendo la mariposa, viendo la planta, comiendo el helado y charlando con la memoria histórica de la grosella. Entonces, lo que hemos hecho en estos años es, pues desde mi lugar como profesora universitaria con los estudiantes, hacíamos que los estudiantes fueran a la heladería y empezaran a identificar qué estaba diciendo el cliente, digamos como clientes ocultos, o llevábamos a las abuelas de los estudiantes o a los padres de familia de los estudiantes para que empezaran las narraciones de la abuelita, hablando del mamoncillo, hablando de la grosella mientras comía el helado. Eso llevó a que le pudiera contribuir a la heladería. Sí, continuamos en nuestra transmisión. Vamos a esperar que se reanude la comunicación. Y les recuerdo que hoy estamos abriendo nuestro primer Congreso Virtual de Información de Públicos en esta iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, con nuestra invitada súper de lujo hoy, Ángela Garner Villa. Hemos tratado el tema de la formación del público y hemos tratado también el tema sobre cómo desarrollar una estrategia para que nuestras empresas culturales y nuestro trabajo como artistas trascienda. Y ella nos ha dado unos tips muy importantes que vamos a tener en cuenta para todos ustedes. Quiero recordarles que también ustedes pueden comunicarse con nosotros a partir de nuestra caja de comentarios en el Facebook Live. Ahí vamos a tener preguntas y respuestas sobre este tema. Les recuerdo que también vamos a tener durante estos 4 días, hoy es el primero de 4 conversatorios que vamos a tener, en donde vamos a poder dejar muy en claro el tema de la formación de públicos para todas las personas que están entrando a partir de hoy y a ser parte de este Congreso Virtual en Formación de Públicos. Es importante también que sepan que nosotros estamos recogiendo sus impresiones y en muy poco tiempo vamos a poder conectarnos nuevamente con Ángela para poder ir evacuando las preguntas, las impresiones y todos los comentarios que ustedes tengan sobre este tema en particular. Quiero también recordarles que a partir de esta semana vamos a tener diferentes contenidos en la plataforma de Facebook de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, donde vamos a ir desarrollando poco a poco mucha de la información que tenemos sobre el tema de la formación de públicos. Estamos cuadrando, me dicen por acá que estamos cuadrando la transmisión para que volvamos a estar con todos ustedes. No sé si ya estamos, Luis Fernando, Jessica, si ya estamos nuevamente en directo, si Ángela ya está nuevamente con nosotros para retomar el tema de la formación de públicos que tenemos hoy con ella. Además que es una persona que tiene información muy importante para nosotros. ¿Me dicen? Sí. Ya volvió. Estás con nosotros nuevamente. Sí. Ya estamos retomando. Tuvimos un pequeño percance técnico. Pasa en las mejores familias, pero continuamos con Ángela y ya vamos a
a continuar con ella. ¿Estás lista? ¿Sí? Sí. Ahora sí te escuchamos. Sí, ahora sí te escuchamos perfectamente. Bueno, listo. Adelante. Bueno, vamos a hablar un poquito qué pasa en Cali. En Cali cuando llueve o cruza el viento, se cae la red o se va la energía, cualquier cosa. Entonces, aquí volvimos. Hay que cogerlo con buen ánimo. Pero No pasa tenemos nada, plan no B. pasa No nada. pasa nada, seguimos en sintonía. Entonces, estábamos hablando de la heladería. La Sí, heladería tiene la grosella, tiene el biche, tiene la rechón, y eso está permitiendo que hay gente que dijo, listo, resulta que estamos en confinamiento. ¿Será que el helado es prioritario en confinamiento? sí, ¿Me están escuchando? sí, estamos escuchándote perfectamente. Ok. Sí, No me... ya estamos nuevamente retomando el video. Eh, vamos a retomar en esta parte. Ya estamos en la parte en donde estamos, Ángela nos está compartiendo esos casos exitosos. A mí me llama mucho la atención el tema de, y tú lo decías, sobre todo en este tema de la heladería, la innovación, la variedad. ¿Qué importancia tiene eso, verdad? Es muy importante que nosotros Es como, muy como importante. baristas trabajemos en ese tema. Y ojo que la innovación no necesariamente es en productos, sino el énfasis en la experiencia de servicio, que fue algo que hablé al principio Sí, de hablabas esa acerca de una conversación. experiencia general y no solamente ir a comerse un helado, sino lo que significa lo que hay detrás de un helado. Sí, lo que hay detrás del helado y lo que hay durante el momento de comerlo, porque hay un color, hay un olor, hay una textura. El reto que tenemos en el tema virtual es generar esa sensación de cercanía y de particularidad a través de la virtualidad. La decisión de la heladería fue volver a abrir haciendo domicilios, jugando a riesgo de decir qué tan prioritario es comer helado en confinamiento. Puede que sea muy prioritario porque necesitamos dulce para relajarnos o porque necesitamos celebrar el cumpleaños o llegaba el Día de la Madre. Pues resulta que lanzaron la campaña y llegaron 6.208 nuevas personas al perfil de la heladería. Y en una semana, en 4 días, perdón, una semana, en 4 días de campaña para hacer solicitudes de comprar helado, 38 personas tomaron la decisión de comprar helado artesanal y llevarlo a su casa. Entonces sí es posible crear nuevas interacciones sin perder el atributo del producto. La lengua de la mariposa está en este momento en exploración. El segundo caso del cual quiero hablar se llama el Globo Restaurante Taller. Este es un restaurante creado por una mujer que es egresada de literatura y también es músico. Ella, si mal no recuerdo, es chelista. Y resulta que este taller es un espacio para cantar cuentos, comer platos, como el de los tres cerditos, entonces te lo presentan los tres cerditos, presentados los lomos de cerdo con caritas y con todos los personajes. Entonces, este restaurante taller todos los viernes, antes de de la cuarentena, tenía una presentación de teatro en la cual cantaban los cuentos y después los niños y las niñas se iban a cenar con sus papás. Pues la decisión de la dueña de El Globo, apenas empezamos la cuarentena, ese primer viernes ella empezó a transmitir por Instagram y por Facebook cuento cantado. Durante media hora cantaban cuento y asegurar que su público no se le fuera. Y así estuvo las primeras semanas, siempre con la consigna de mantener a flote el globo, no mandar al desempleo a los trabajadores, ni perder los atributos de la experiencia literaria para los niños y niñas que ya iban al establecimiento. Durante abril, pues estuvo haciendo estos live y tenía un producto que se llama, ya lo tenía en stock, que se llamaba cajas literarias. Antes de la cuarentena, el promedio de ventas mensual de la caja literaria era de 10 cajas en un mes. No era un producto estrella porque el producto estrella era el cuento cantado y el restaurante. Resulta que en abril empezó a hacer una campaña, una táctica de hacer la caja literaria y celebrar los cumpleaños para los niños. Me faltó decir algo. Antes de la pandemia también se celebraban los cumpleaños temáticos. Entonces no íbamos a hablar de las princesas de Disney,
sino que íbamos a hablar de cuentos y leyendas o alguna literatura infantil independiente, porque además el Globo también tiene una editorial que se llama La Madriguera del Conejo. Entonces, con esta combinación, era toda una experiencia literaria a través del Globo Taller. Entonces, cuento cantado siguió, celebraciones de cumpleaños también, y sale la caja literaria. En el último mes, en abril, pasó de vender 10 cajas a 300 cajas literarias. ¡Wow! ¿Sí? Entonces estamos hablando que se está haciendo una formación de público. La respuesta al problema, lo que hizo fue potenciar definitivamente ese producto. Correcto. Y le está permitiendo al Globo mantener su nómina, mantener su propuesta de valor, mantener la formación de públicos, incentivar la literatura infantil, crear nuevas prácticas de interacción en la familia, pensando además que no solamente se cuentan cuentos para los niños y las niñas, pensemos en los abuelos, adultos mayores o los enfermos que tengamos en casa, y a través de la experiencia de cuento cantado, pues hay nuevas prácticas de socialización en las familias. También Lengua de Mariposa ha logrado mantener los puestos de trabajo sin perder su atributo. Entonces pongo en estos dos casos, porque son dos casos que dijeron, estamos en crisis, el Globo digamos que salió más rápido a mantenerse en el mercado. Lo que hizo Lengua de Mariposa fue empezar a analizar la coyuntura, qué podemos dejar de hacer, concentrarnos en cuáles de los sabores vamos a mantener y salir con la estrategia. Ambas organizaciones tenían identificado atributos de su producto y ambas organizaciones hicieron un análisis de su público. Es muy importante conocer a tu audiencia, cada cuánto te compran, quién te compra, para qué te compran, y además la interacción, qué dicen después de consumir o de vivir la experiencia cultural. Estos dos emprendimientos caleños, vallecaucanos, lo están logrando, luchándoselas como siempre, porque además uno en la cultura siempre está haciendo y creando y pensando. Hoy que hablé tanto con la chef Evelyn Potes y con la músico Silvia Valencia, ambas me decían, estamos haciendo, y las escuché en el esfuerzo de mantener sus organizaciones, pero también con la satisfacción de saber que mantienen sus atributos y creando nuevos públicos. Entonces, es parte de los dos casos locales. Y otro caso ya internacional. Dime, Marcos. No. Qué bonito. Además que tengo una experiencia que más adelante te voy a comentar acerca también de cómo y es que el vallecaucano es impresionantemente innovador. Se inventa nuevas cosas, sí, diferentes formas de entregar sus productos, de decir las cosas. Cada vez hay una manera diferente para poder demostrar y para poder llevarle al público en esencia lo mismo, pero con un vestido diferente. Y qué importante es eso que hablas acerca del tema de la innovación y de la variedad y sobre todo de la experiencia de marca que uno puede llegar a vivir. Es que hay que meterle un poquito de mercadeo, ¿verdad? Sí, de eso estamos hablando. Lo que estamos hablando de fondo es de mercadeo. Y en el mercadeo hay 4 pues que no es cortar y pegar, no es pensar que nos vamos a mandar a poner a hacer el mercadeo que hacen en otros sectores. Pero las 4 pues, ¿cuáles son? Tenemos que pensar cómo es nuestro producto, luego también pensarnos cuál es el lugar, es decir, la plaza, dónde lo vamos a distribuir, y esa distribución, qué tanto se acerca a nuestra marca. La Lengua de la Mariposa, yo les decía que estaba asociada con una finca que también tenía atributos de orgánico y de preservación, no era asociarse con cualquier finca. Esas son preguntas que yo me tengo que hacer en mercadeo. Está la promoción, cada cuánto voy a hablar, cómo lo voy a hablar, a qué hora lo voy a hablar, por cuál de mis redes sociales lo voy a manejar, cómo quiero que me llegue la información. Lengua de Mariposa lo que le dijo a su público fue, los pedidos son el jueves hasta tal hora y por WhatsApp, o sea, no me escriba por Instagram ni por la página web, solo un canal, y fue muy claro. El Globo también es una estrategia de decir, todas estas son las condiciones de nuestro producto y tal fecha, tal hora, lo puedo entregar. Analizar tu capacidad de entrega, porque ¿qué tal el éxito? Administrar el éxito es muy difícil, ¿no? Quiero llegar a 10,000 seguidores. ¿Cómo los vas a sostener? Porque vas a tener que lograr hablar de esos 10,000
ojalá tenés que hablar con 3.000. Quiero preguntarte acerca del tema de las colaboraciones artísticas y lo importante que pueden llegar a ser y cómo podrían ser una herramienta para nosotros en esta estrategia precisamente en la formación de públicos. Bueno, esas colaboraciones, yo lo que he visto y lo que he hecho también, porque nos hemos colaborado. Sí, como en el caso de la heladería. De la heladería, en esas colaboraciones es pensarnos cómo vamos a salvaguardar los valores sociales y artísticos de cada una de las organizaciones. El qué y el para qué y hasta cuándo vamos a tener la colaboración. Y si esto se va a monetizar, cómo está el tema de propiedad intelectual y derechos de autor. O sea, hay que entrar con la parte jurídica también. Eso es muy importante tenerlo. ¿Quién va a ser el titular principal o si vamos a entrar como aliados en igualdad de condiciones? Entonces, para eso tenemos que tener una asesoría de abogados que se pueda saber hasta dónde se va a hablar y cómo se va a explotar y por cuánto tiempo se va a hacer la colaboración. No es hacer la colaboración porque sí. Sí. Perdón. Claro. Bueno, quiero aprovechar este momento para decirte que hemos tenido más de 500 visualizaciones hasta el momento, de las que tenemos registradas. Obviamente son muchísimas más, porque hay unas personas que entran, salen, van y vienen, claro, y esas no quedan registradas, pero sí vamos a tener más adelante todos los datos completos. Pero oiga, más de 500 visualizaciones y queremos saludar muy especialmente de verdad a las personas que están en todo el país, gente desde Bogotá, desde la hermana República del Ecuador, desde Ibagué, desde Medellín, todo el eje cafetero, el norte del valle, Padilla, Cauca, Palermo, en Huila, Pasto, Pereira, Popayán, Santander de Quilichao, Timbío, Cauca, Barranquilla y el resto del país y sobre todo la vasta audiencia que tenemos de la red de atención cultural, de la red de monitores culturales. Ya tenemos algunas preguntas porque el público está... Mejor dicho, la gente se volvió loca y tenemos una cantidad de preguntas que queremos evacuar aprovechando pues toda la experiencia, el conocimiento que tienes y además que te tenemos aquí para nosotros solitos. Entonces eso hay que aprovecharlo. Aquí dice, por ejemplo, ¿cómo formar públicos con una población que no le gusta pagar o invertir en un espectáculo? Nos pasa muchísimo. A la gente le gusta lo gratis, pero no pagar. Bueno, voy a hablar de una experiencia en particular, de algo que dirigí hace unos años sobre formación de públicos en población universitaria, comparando dos poblaciones parecidas, porque eran estudiantes que hacían arte, pero no pagaban como consumidores culturales. Entonces, lo que se hizo fue unas experiencias de acercamiento a la producción. Entonces, lo que empezamos a hacer fue grupos focales en los cuales se les presentaba a las personas cuando las fases de la producción de la puesta en escena que se iba a hacer, porque estamos haciendo una comparación de formación de público para teatro. Entonces lo que se hizo era invitar a alguno de los actores, después a una persona de vestuario, otra persona de maquillaje, una persona de iluminación, y que esas personas presentaran una breve, alrededor de unos 5 a 7 minutos, de qué era lo que ellos hacían. Y ese, como el grupo focal, le permitía a estas personas que habíamos hecho invitadas contarle a las personas del grupo focal qué sabían hacer, por qué lo tenían que hacer y por qué era tan importante valorar ese conocimiento para llegar a pagar la boletería. Fue una cosa de pilotajes pequeña y también permitió que estas personas que participaban en el grupo focal después fueran distribuidores de la campaña expectativa para que fueran a la obra de teatro. Otra cosa que hicimos fue colocar avisos publicitarios en sitios no convencionales, porque generalmente se ponen los sitios convencionales como el periódico o las vallas de la institución educativa. Lo que hizo fue colocarse pequeños copies en los baños, por ejemplo, que no es un sitio usual, para hacer campaña de expectativa. Fue una obra de teatro en piscina, entonces tampoco era usual que se hiciera una obra de teatro en piscina, y se habló con las personas que hacían deporte para contarles que iba a haber un día que la piscina no iban a estar los de natación, sino que iban a estar los artistas de teatro haciendo un montaje, y que para poder entrar
tenían que hacer unas interacciones en sus redes sociales y también hacer transacciones. Siempre la boletería era hasta 10.000 pesos por boletería, porque la pregunta inicial en el grupo vocales es ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una obra de teatro de su mesara como estudiante? Entonces, ¿qué me implica? Pues pensar las tácticas de expectativa, de promoción y de atracción del público para que llegue la gente y pague. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente con nuestros escenarios? Es que decimos mañana o en dos días en el teatro del municipio va a haber la obra de teatro, hacemos una valla, hacemos un flyer que sale en redes sociales, pero nunca le decimos a la gente por qué va a ser interesante esa obra, o quién va a estar, o por qué es cercana a la narrativa actual. El reto va a estar, desde mi perspectiva, en que la campaña de expectativa sea disruptiva, sea en otros lenguajes y no un lenguaje tan prosopopéyico o tan acartonado, y que la gente sí está dispuesta a pagar. O sea, si la gente tiene dinero, la cuestión es que el impulso de compra lo va a poner en otro lugar. Y nosotros, de alguna manera, hemos acostumbrado a la gente a la gratuidad y hay un colectivo de todos los sectores. Entonces, pues un poquito de hambre y un poquito de frío también hay que poner para que le cueste a la gente. Me gusta eso de meter a la gente un poquito en el cuento y contarle más allá de lo que va a haber, porque tú decías al principio de nuestra charla o en la mitad de nuestra charla, de que los productos culturales, a diferencia de los productos comerciales que normalmente vemos en televisión y ese tipo de cosas, se mercadean de una manera muy diferente a cómo se mercadea los productos culturales. Hay otra pregunta bien interesante que dice aquí, ¿qué variables podemos tener en cuenta para acentuar la recordación con tanta competencia audiovisual? Uy, sobre todo en estos días que está colapsando las redes de tanta gente transmitiendo tantas cosas. Me voy a atrever a sugerir, antes de darte respuesta, a una persona que encontré la semana pasada. Se llama Sheila Blanco. Ella es española y es cantante lírica, pianista y periodista. Y la descubrí porque yo sigo al Museo del Prado y ella hace un montaje lírico explicando la obra del 2 de mayo de Goya en 1 minuto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un mensaje concreto, un mensaje que tenga combinación de narrativas y un mensaje que muestre el atributo del para qué te sirve ser consumidor de ese bien audiovisual o musical o lo que fuera. El reto que tenemos es lograr captar la atención del público en menos de 30 segundos, porque estamos bombardeados de información. Entonces los primeros 2 segundos tienen que ser un gran enganche emocional, que la gente pare en tu presentación y se quede contigo. Esa señora se la recomiendo. Sheila Blanco. En ella se reúne. Sheila Blanco. Sheila. S-H-E-I-L-A. En Instagram. Sheila, en Instagram. Ok, en Instagram. Es importante, pues creo que aparte de darles elementos teóricos, de una vez colocarles un ejemplo para que sea más concreto. Ser concretos, mostrar los atributos y el para qué de utilizar nuestro producto. De utilizar. Y es como estamos hablando, nuestro producto, y tiene que ser ese para qué, pues es la emoción que tú quieres que se genere en esa persona. Esa alegría, esa sonrisa, esa sorpresa. Tienes como la visión de un AIR de una compañía disquera, que si no pasa nada en los primeros 30 segundos de la canción, no sirve, suerte. Lo mismo pasa entonces con nuestros productos culturales, definitivamente. Sí, en este momento, ¿no? En este momento. Ya después viene la fase de contemplación. O sea, en los primeros 30 segundos o 2 segundos está el enganche emocional, la atención plena, y si la persona se conecta emocionalmente con la obra, guarda el silencio racional y empieza la contemplación. Esa contemplación que antes vivíamos en la sala de teatro o en el concierto, ahora la tenemos que lograr en muy poco tiempo en un canal virtual. Totalmente. Tercera pregunta, ¿cómo podemos estructurar el proceso de formación de públicos en las zonas rurales
y otras que tienen problemas de conectividad? Qué buena pregunta. Hoy pensé en eso pensando en mis ancestros, a través de las canciones, de esas narrativas, los arrullos mientras se navegaba por el estero. Y en las zonas rurales, las emisoras ya no es tanto lo visual, sino lo auditivo, es lo que se sigue consumiendo. Las zonas rurales, tanto de montaña como en los llanos o en el mar, la gente sigue cantando y sigue escuchando radio. Entonces, mi sugerencia es pensar en ese tono de voz, esa narración más lenta, ahí ya no es tan deprisa como en lo visual, sino en darnos las pausas y las sonoridades en la ruralidad. Mi experiencia rural en los últimos años ha estado en el Pacífico, en los esteros y en los consejos comunitarios, y allí en lo que estuve de manera concreta, pues tenía que ver con esta música que hay en cada momento de la recolección de la piangua o en el biche o bueno, en fin, cualquiera de esas prácticas culturales. Entonces, en la ruralidad, en este momento la gente sigue con la emisora. Entonces, ¿cómo hacerlo? No me atrevo a dar una fórmula completa, pero sí me quiero profundizar sobre el análisis muy cauteloso de la conciencia cultural que tenemos, que queremos que se narre en la ruralidad. ¿Cuál es esa memoria de los silencios que hay en lo rural y de lo que ahora queremos que se empiece a narrar? Porque los jóvenes rurales no se están identificando con ser a futuro un adulto rural. Y se necesita crear referentes de ser un joven o ser un adulto joven en lo rural. Allí hay un llamado, hay un vacío por llenar de contenidos y de sentido y de nuevas narrativas. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en términos musicales, si fuéramos a interpretar un bambuco o un sanjuanero o no sé, otro aire musical, Sí. ¿cómo queremos que sean esas narrativas? ¿Qué tipo de canciones queremos inventar? ¿Por qué no crear una canción de manera colaborativa entre las veredas? O volver a la mano cambiada o al trueque, y en ese momento del trueque, pues que sea una fiesta y que sea una conversación cultural. Pero aquí lo que tenemos, mi sugerencia tendría que ver sobre la conciencia de la práctica cultural y sobre los cambios que queremos darle sentido a las nuevas ruralidades. No una ruralidad nostálgica desde la época del Frente Nacional, sino una ruralidad actual de preservación, de salvaguarda de alimentos, de lo que también está pasando en algunos entornos del país, de la gente que ha crecido en la ciudad y decide irse a vivir a lo rural. Pues hay nuevas construcciones de identidad rural que pues están todas por escribir, por pintar, por narrar. Sí, todavía. Y todavía. Entonces, de lo poco, y ahí sí, no todo lo sé, y quiero ser muy sensata en eso, pero desde la experiencia con lo rural de los últimos 3 años, en los cuales he caminado consejos comunitarios, sí es un llamado a recrear la identidad, pero construir nuevas narrativas de lo que Construir somos. nuevas narrativas. En la pregunta anterior, cuando hablábamos acerca de acentuar la recordación de los productos culturales en esta época, nos hacen una pregunta muy especial y dicen que si por favor podríamos ampliar lo que tiene que ver con el impulso de compra para nuestros clientes. El impulso de compra ahí en esa parte que nos quedó como que pendiente en esa recordación, porque sí, una cosa es que nos recuerden, pero otra cosa es que nos compren. Necesitamos que nos recuerden y que nos compren también, ¿verdad? Correcto, necesitamos que nos compren. Entonces, para que una persona tome la decisión de compra, lo que estamos es conectando es ese bien o producto cultural, qué necesidad satisface. Va a satisfacer una necesidad primaria, es decir, alimento. O si va a satisfacer una necesidad de bienestar emocional, pues ya puede ser la interacción entre las diferentes generaciones de la familia o porque necesita relajarse. Entonces,
darle un mensaje, sobre todo al final de ese comercial, por decirlo así. Sí, de ese minuto que tenemos ahí. De ese minuto comercial, ese cierre, esa conclusión, ha de ser una invitación, un gancho para que la persona tome la decisión de comprar porque sabe que con ese bien o producto cultural va a satisfacer una necesidad que para él es de prioridad. Y para mí puede ser de prioridad poderme relajar o poderme sentir cercana a mi casa. Me explico. Hace unos años yo viví fuera del país y vivía en un pueblo en la mitad de una comunidad norte de España. Y llegó un momento que yo extrañaba mucho los sabores. Pues descubrí que en un pueblo más o menos cercano había una panadería de una persona de Cartago y que vendía jugos frescos y pan de uva. Pues, ¿qué hice yo? Durante 2 meses cogí 2 buses y un tren para ir hasta esa tienda y tomarme una jarra de jugo natural de tomate de árbol y me costaba la jarra 1,50 €, pero más los tiquetes de tren y de buses me salía casi que a 15 euros la bendita botella de jugo, pero los pagaba. Los pagaba porque era el momento de volver a recordar los sabores de mi casa y de mi país, claro. Y era el momento para encontrarme con otros colombianos que también hacíamos los domingos en la tarde, era como un lugar de la casa y del hogar. Se convirtió en un gran plan, en un plan de todo un día prácticamente. De todo un día, entonces ese gancho, si lo llevamos a hoy en ese cierre de ese minuto, con la experiencia es, si tú, voy a dar aquí un copy en borrador, si tú compras o te llevas este producto a tu casa, vas a poder tener bienestar o conexión o seguridad emocional o vas a sentir la sensación de compañía o de confianza o de esperanza, porque ahorita las necesidades humanas están en seguridad y en esperanza. Es lo que más estamos buscando, sentirnos seguros al salir de casa, de volver a ella y la esperanza de encontrarnos con los demás y encontrar una vida en común a través de lo que yo hacía antes, pero con nuevos significados. De cierta manera estás hablando de marginalidad cultural ahí con el tema de tu pan de bono y de tu glorioso jugo de tomate de árbol. Claro, y sobre todo a nosotros los que somos de la provincia nos da muy duro todas estas cosas. Bueno, después hablamos de... Pero imagínate una persona bogotana que quiere tener una experiencia bogotana aunque no viva en Bogotá, o sea... Claro. También se puede dar, pero lo que estamos diciendo es cuáles son pone el enfoque sobre cuáles son las necesidades ahora, en pandemia, en cuarentena. No podemos pensar hacer una estrategia y una táctica de formación de público con el retrovisor de cómo estaban las cosas en marzo o en febrero. El mundo ya cambió. Totalmente. Desde mayo en adelante, la gente va a tener una necesidad de seguirse encontrando con el otro y que ese encuentro sea seguro. Y que ese encuentro genere una esperanza de futuro y que ese encuentro sea de confianza y que entonces yo voy a abrazarme con aquel que sé que tiene menos riesgo para mi situación, pero además que yo necesito volver a conectarme. Entonces, en esa tensión entre cuidar de mí y encontrarme con el otro, ese bien o servicio cultural, pues ha de mostrarme que voy a estar seguro, que voy a tener la posibilidad y la esperanza de ser un ser humano y tener la confianza de seguir siendo un consumidor cultural para futuras generaciones. Me encanta ese término, bien o servicio cultural. Es un bien o un servicio cultural que estamos comercializando. Bueno, aquí hay otra pregunta que también me llama mucho la atención. Dice, ¿podemos redireccionar hacia lo virtual proyectos donde asiste público masivamente como los festivales? En ese reto estamos. En ese gran reto estamos. Yo hago parte de la mesa conceptual de uno de los festivales de nuestra ciudad y estamos pensando cómo generar la masa en la distancia. Porque asistir a un festival era la posibilidad de no saber con quién te encontrabas. Entonces el reto que tenemos ahorita es cómo van a interactuar los asistentes, porque puede haber una interacción virtual entre el artista y el público cuando se está dando, por ejemplo, esto. Yo sé que hay otros que nos están escuchando porque tú, Marco, me has dicho, hay tantas personas conectadas, hay tantas que han escrito. Cuando eso me está dando a mí una interacción. El reto que tenemos en feedback, el reto que tenemos de los asistentes se pueda dar la interacción. Entonces, los festivales
lo que nos estamos pensando en la mesa en la cual yo asisto es conversaciones de sabedores ancestrales, de artistas, y que además se pueda después tener unos espacios de comentarios entre los asistentes de qué se llevan de esa experiencia. Esa última parte todavía está muy por desarrollar, porque generalmente lo virtual lo tenemos más entre el que habla y el que escucha y un poquito el retorno, pero las interacciones, este tercer escenario, las interacciones entre los asistentes, ahí tenemos que pensarnos cómo lo vamos a descubrir. Y los festivales, desde mi perspectiva, pues tendríamos que abrir unos espacios o de panel o un muro abierto o unas narrativas cortas, así sea con videoclips, que las personas nos puedan enviar qué fue lo que aprendieron, cómo ese festival les refrescó y les permitió volver a tener una experiencia parecida a lo que era en lo presencial. Lo virtual no reemplaza la experiencia presencial. Jamás. Lo jamás la va a reemplazar. Lo que pasa es que sí, el reto que tenemos es que lo virtual genere una sensación de cercanía y de conexión emocional. Entonces, ese tercer escenario, desde mi perspectiva, creo que es la gran posibilidad y el gran reto, tanto tecnológico como humano, que nos implicaría que entre los asistentes puedan interactuar, sea porque procedencia, es decir, por ejemplo, cuántas personas de ellos están y que puedan conectarse con los de Curití, que también son productores de seda, por decirte algo, darle como unas líneas o un título narrativo para que esos asistentes se conecten y creen un solo pieza documental o una narrativa o un tejido de experiencia a partir del festival en virtual. Pero bueno, todo lo que estoy aquí hablando, estoy hablando en borrador, en momento No, hay que tomar, creativo. yo tengo aquí mis notas por todas partes, porque la verdad que toda esta información que nos ha brindado hoy ha sido muy importante, y hay una pregunta muy interesante para mí, porque en estos días, sobre todo con el tema de las redes sociales y todo, cómo ha colapsado Instagram en el horario prime, porque el horario prime antes era de 8 de la noche en adelante, y no, ya se corrió desde las 6 de la tarde. Colapsan las conexiones de Instagram porque empiezan gran cantidad de contenidos a transmitirse. Y mucha gente está dando la pruebita. Mucha gente está dando gratis parte de su show o parte de su bien o servicio cultural. La pregunta tiene que ver con eso. ¿Podría afectar la gratuidad los procesos culturales que están empezando en estos momentos? Yo creo que sí. Creo firmemente en eso. Creo que nos falta decir al final, bueno, vamos a hacer un backing, necesito seguir produciendo mi obra y para eso necesito monetizar. Yo creo que ahí tenemos que hacerlo. De hecho, este viernes voy a hablar un poco sobre eso en otro momento. Y hay un emprendimiento cultural que descubrí hace 3 semanas, que es una editorial, y ellos primero hicieron un live, un vivo, vamos a conversar cómo era nuestra editorial, que era de papel reciclado, y ya la semana pasada dijeron, necesitamos seguir avanti y seguir produciendo cosas. Y para eso vamos a hacer una campaña de microfinanzas. El link para que pagues la siguiente producción literaria es tal. Si estás de acuerdo, paga por ello. Entonces hubo personas que pagaron y recibieron su producto impreso. Entonces, creo que no tenemos que tener tanta pena por hacer ese tipo de lenguajes sin que suene a donación, por favor, sino que suene en un tono sobre este producto que ya has tenido una experiencia de acercamiento, que es de impulso, un impulso de venta, pues para que lo compres, cuesta tanto, y vamos a comprar. Voy a poner el ejemplo, cuando usted iba a un supermercado, antes habían unas impulsadoras. Esas personas todavía, entonces la impulsadora te da una degustación del producto y te dice, mira, este es un producto nuevo, saboréalo, te puede servir para este momento en tu casa. Si la persona identificaba que ese producto realmente lo iba a consumir en su casa, o sea, decía muchísimas gracias, cogía una de esas muestras y las pagaba en la caja. Si no, consumía la degustación, decía muchas gracias y no compraba nada. Entonces, ese siempre va a ser el riesgo del impulso, pero yo sí tengo que pensarme la estrategia de impulso de ventas. Entonces, ese live que vayas a hacer, ya sabes que hay unos horarios que están siendo
la franja de 6 a 8 es la que está más alta, ¿será que tu audiencia estás ahora dispuesta? Si te mueves a las 4 de la tarde o a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde, ¿qué puede pasar? De acuerdo a tu producto bien cultural. Y a las primeras 2, 3, cuando ya empiezas a ver que hay recurrentes, porque generalmente ya vas a ver que hay un tipo de público recurrente, puedes hacer una invitación para que el siguiente like, estas personas sean las primeras en ingresar y a ellas les puedes hacer una tarifa, un precio VIP, por decirlo así, y a los demás otro tipo de precio, y decir, bueno, ustedes que están siendo consumidores, que por favor denme una retribución o denme una retroalimentación por qué lo está consumiendo y si estaría dispuesto a pagar por este producto. Entonces le das una tarifa o puede ser una campaña de microfinanzas y se hace la producción y se gana dinero también. Muy Pero bien. sí creo que tenemos que ya pasar de hacer tanta promoción e impulso de compra, porque esto va para largo y vamos a ser el último sector en salir avanti. Definitivamente. Entonces, tenemos que dar Somos los esa últimos en capacidad la lista. creativa. Somos los Pero, últimos en la lista. pero vivimos de ser creativos, o sea, nosotros nos enfrentamos a un lienzo en blanco y sacamos un óleo, o nos enfrentamos a los diseñadores también, que hay un alambre dulce y lo convierten en una escultura. Entonces, tenemos la capacidad. Hay Perfecto. que Ángela, cogerla y sacarla adelante. Dime. en nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría Departamental de Cultura, de toda la red de monitores culturales y de Recreavalle y de todo nuestro público, que además ya superamos las 900 personas hace rato. No me han mandado el último dato, pero el último que tuve fue más de 900 y las reproducciones que tenemos son muchísimas. En nombre de todos ellos y de todo el equipo de la Secretaría de Cultura del Valle, queremos darte las gracias por compartir con nosotros este espacio maravilloso en donde hemos podido ver una de esas 4 miradas que vamos a tener durante este congreso sobre la creación de públicos. Una pregunta final, ¿cuál sería tu recomendación final para todos los creadores, para todos los promotores, para todas las personas que nos están viendo que tienen que ver con el movimiento cultural sobre una generalidad para nosotros poder trabajar un poquito mejor en nuestra formación como público y en la formación de nuestro público? Bien, y justo lo tenía listo. Son estos tópicos. Para hacer un resumen de lo que hemos conversado. Eso lo vamos a compartir, ¿no? Esa información la vamos a compartir con todos los asistentes que ya que se registraron y que ya les quedan muy pocos minutos, pero todavía pueden hacerlo registrándose en la caja de comentarios de nuestro Facebook Live para recibir el certificado de este primer encuentro. Anotaremos. Bien, entonces, analizar tu producto o bien cultural, todo lo que lo hace particular, original. Segundo, identificar las características de las personas que se acercan y que están siendo tus consumidores culturales. La tercera, hacer un reconocimiento de los espacios. Y cuando hablamos de los espacios, es cuáles de los canales digitales y virtuales con los que estás trabajando es el que mejor comportamiento está teniendo. Es decir, que tiene más interacciones, más likes o más comentarios o que te generan mensajes. Cuántas personas nuevas han llegado por aquel que lo compartió. La cuarta, un análisis de los nichos. Entonces ahí sí ya viene el tema muy de mercadeo. Segmento de edades, procedencias culturales, orígenes, acaso pues, también religiosos, si son urbanos o rurales, si son de qué orientación ideológica, con qué tipo de círculos sociales esa persona o ese grupo de personas interactúa. Hacer un diagnóstico de habilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, el DOFA, en tono de tu producción, tu distribución y los consumos culturales que se hacen. Luego, ahí sí, ya pensar la estrategia, recordando los 5 valores que hablábamos: existencia, legado, opción, educación y prestigio. Pensar ya luego de eso tus tácticas, si esas tácticas van a ser
para el tema comercial en prioridad, o si van a ser para la educación en tono más de formato educativo, o si van a ser en términos de política y relacionamiento con institucionales. El siguiente paso, hacer la evaluación. Lo que saques en canales virtuales, haz la evaluación. Detente a pensar, a observar el comportamiento que tuvo ese live o esa foto o lo que hayas decidido o el video que has colgado en tu canal. Y por último, pues hacer una rutina de planificación, ejecución, verificación y nuevamente actuación. Es decir, empezar un ciclo de pensamiento en gestión y lograr el equilibrio entre tu racionalidad artística y tu racionalidad como gestor cultural. Son dos pilares que, si se combinan de manera adecuada, te van a generar monetización, vas a poder pagar tus cartas de amor cada 3 semanas y sonreír todo el año. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Yo tomé nota de todo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos aquí tenemos para esto. Queremos agradecerte por compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer para mí también hacer parte de esta transmisión. Qué alegría conocerte y poder encontrar en ti una persona que cree, que disfruta, que respira y que lucha cada día porque la cultura siga adelante y que esa llama que está prendida de atrás, la llama de nuestra cultura del Valle del Cauca no se apague. Mañana, para todas las personas que están viéndonos, estará con nosotros Santiago Trujillo. Con él vamos a tocar otra mirada, tendremos otra mirada sobre el tema de la formación de públicos. Y Santiago Trujillo es director de Maestría de Gestión Cultural y Producción Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es exdirector de Ideartes. Entonces ya mañana nos vamos a ir a una visión un poquito más nacional para complementar toda esta maravilla de información que hemos recibido de parte de Ángela, a quien nuevamente no me canso de darte las gracias. En la red de monitores culturales del Valle del Cauca hemos entendido que nuestros artistas y gestores culturales requieren orientar su oferta actual y sobre todo al contexto que estamos viviendo, de forma que al superar la época del aislamiento no mueran los procesos y la demanda encuentre cómo vivir una experiencia cultural en la virtualidad y así más allá de ella. Así que nos vemos mañana para continuar tejiendo una red de apoyo creativo para nuestros artistas y que el arte del Valle del Cauca no se apague. Ángela, nuevamente, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias, muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, a la Gobernación del Valle del Cauca, a la red de monitores culturales, a todo el equipo de la Secretaría. También doy gracias a cada una de las personas que tomó la decisión de brindar tiempo, de estar aquí conectada, y a ti por esta conversación, por poder contribuir y transferir herramientas y desde allí poder continuar con esta misión que decidí hacer, que es formar públicos, formarme a mí también como persona y desde ahí servir a la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos entonces, ya saben, mañana a las 4 de la tarde. Vamos a estar nuevamente por esta transmisión por Facebook Live, por la página de la Secretaría de Cultura del Departamento del Valle del Cauca. Esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecerles a ustedes por su compañía. No se olviden que pueden registrarse para recibir su certificado y si tienen algunas dudas o algunas información, inquietudes, pueden escribirnos también ahí mismo que nos estaremos comunicando con ustedes. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.